Dicen que el sonido más fuerte del mundo es un estadio lleno gritando tu nombre tras un gol decisivo, pero mienten. Mienten descaradamente. El sonido más fuerte, el que realmente te rompe los tímpanos y te hace sangrar el alma, es el silencio. Ese silencio absoluto, frío y metálico que ocurre un segundo después de que fallas. Cuando el balón golpea el poste y sale desviado, y 70.000 personas dejan de respirar al mismo tiempo. Ese silencio lo he llevado a la cabeza durante 5 años, retumbando como un trueno que nunca termina de estallar. Mi nombre no importa ahora, o quizás sí, porque durante mucho tiempo fui simplemente el que falló, el cobarde, la promesa rota. Pero antes de contarte cómo toqué el cielo, tengo que contarte cómo aprendí a vivir en el infierno. Todo empezó en una noche de lluvia, de esas lluvias densas que parecen agujas de hielo clavándose en la piel. Yo tenía 19 años y el mundo a mis pies. Los periódicos decían que era el próximo fenómeno, el chico de oro que sacaría a su familia de la pobreza con una pierna izquierda bendecida por los dioses. ¡Qué ilusos éramos! Recuerdo el olor del vestuario esa noche, una mezcla de linimento, sudor rancio y miedo. Sobre todo miedo. Mi padre estaba en la grada. Hacía meses que no iba a verme porque la quimioterapia lo dejaba sin fuerzas, pero esa noche fue. Se envolvió en una manta gris y se sentó allí, bajo la tormenta, solo para verme levantar la copa. Yo se lo había prometido. Le dije, papá, aguanta un poco más, este gol es para ti, esta vida nueva es para ti. Y fallé. No fue una gran atajada del portero. No fue un resbalón. Fue el miedo. Sentí que mis piernas pesaban toneladas, que la portería se hacía diminuta, del tamaño de una caja de zapatos. Le pegué al balón con el tobillo, mordido, horrible, y la pelota se fue llorando hacia la valla publicitaria. El árbitro pitó el final. Perdimos. Y cuando levanté la vista buscando a mi padre en la grada, vi que se estaba tapando la cara. No de vergüenza, sino de dolor. Murió 2 semanas después. Y yo me quedé con la certeza absoluta de que mi último regalo para él había sido una decepción. Desde ese día, el fútbol dejó de ser un juego y se convirtió en un castigo. Mi carrera se desmoronó más rápido que un castillo de naipes en un huracán. Los grandes clubes retiraron sus ofertas. Mi agente dejó de contestar el teléfono. Te falta carácter, decían. No tienes sangre fría, murmuraban. Pasé de ser la estrella juvenil a ser un descarte. Terminé jugando en tercera división, luego en regional, en campos donde el césped es un lujo y el barro te llega a los tobillos. Campos donde los insultos de la grada se escuchan claritos, donde te gritan cosas sobre tu madre y tú tienes que tragar saliva y seguir corriendo porque necesitas esos $200 que te pagan por partido para pagar el alquiler de un cuarto húmedo y sin ventanas. Han pasado 5 años desde esa noche. 5 años de despertar con dolor en las rodillas y un vacío en el pecho. He jugado en pueblos que no aparecen en los mapas, he compartido vestuario con hombres que juegan para olvidar que sus esposas los dejaron o que deben dinero a gente peligrosa. He visto el lado oscuro de este deporte, donde no hay cámaras, ni patrocinios, ni gloria. Solo golpes, moretones y la sensación constante de que eres un fracasado. Muchas noches, tumbado en mi cama mirando las manchas de humedad en el techo, pensaba en dejarlo. Pensaba en buscar un trabajo normal, cargar cajas, servir mesas, cualquier cosa que no me recordara cada fin de semana que yo pude haber sido alguien. Pero no podía. Cada vez que intentaba colgar las botas, sentía que estaba traicionando a mi padre por segunda vez. Hasta que llegó ayer. Estaba entrenando solo. Siempre me quedo hasta tarde, cuando los demás se van a las duchas bromeando sobre cervezas y mujeres. Yo me quedo a patear al arco vacío, en la penumbra, intentando corregir ese error de hace 5 años, como si repitiendo el movimiento pudiera viajar en el tiempo. El estadio estaba vacío, solo se escuchaba el zumbido de los focos viejos y mi respiración entrecortada. Entonces, vi una sombra en el túnel de vestuarios. Un hombre. Llevaba una gabardina larga y un sombrero anticuado, como si hubiera salido de una película de los años 50. No se movía. Solo me miraba. Le pegué al balón con rabia, directo a la escuadra. ¡Pum! El sonido seco del cuero contra la red resonó en la soledad. Me giré para irme, molesto por la intrusión, pero el hombre empezó a aplaudir. Un aplauso lento, pausado, casi sarcástico. Bonito disparo, dijo. Su voz era ronca, como si hubiera tragado grava. Lástima que solo los metes cuando nadie te ve. Cuando no hay presión. Cuando no importa. Me detuve en seco. La rabia me subió por la garganta. ¿Quién es usted? Le grité. El entrenamiento terminó, el estadio está cerrado. El hombre avanzó unos pasos hacia la luz.
Tenía el rostro marcado por cicatrices profundas y unos ojos negros que parecían leer mis pensamientos más oscuros. Sé quién eres, chico. Sé que fallaste ese penal. Sé que tu padre murió creyendo que su hijo no tenía agallas. Y sé que estás podrido de jugar en este barrizal por monedas. Apreté los puños. Quería golpearlo. Quería que se callara. Váyase al diablo, le dije, dándome la vuelta. Tengo una propuesta, lanzó él, sin inmutarse. No es un contrato. No es dinero. Es una oportunidad. Una sola. Me detuve, pero no me giré. Mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas. ¿De qué habla? Hay un equipo, continuó, su voz bajando de tono, volviéndose casi un susurro. No es un equipo normal. Jugamos un partido la próxima semana. Una final clandestina. Si ganas, recuperas tu carrera. Te verán los ojos correctos. Si pierdes, bueno, si pierdes, no volverás a tocar un balón nunca más. Te retiramos la licencia, te borramos del mapa. Es todo o nada. Me giré lentamente. El hombre sostenía una tarjeta negra, sin nombre, solo con una dirección y una hora escrita en dorado. ¿Por qué yo? Pregunté, con la voz temblorosa. Soy un fracasado. Nadie me quiere. El hombre sonrió, y fue una sonrisa triste, llena de secretos. Porque solo alguien que ha perdido todo es capaz de hacer lo que necesitamos que hagas. Tienes hasta medianoche para decidir. Dejó la tarjeta sobre el césped mojado y se dio la vuelta, desapareciendo en la oscuridad del túnel tan rápido como había llegado. Me quedé allí, bajo la llovizna, mirando ese pedazo de papel negro como si fuera una sentencia de muerte o la llave del paraíso. Me agaché, la recogí y sentí una descarga eléctrica recorrer mis dedos. No sabía en qué me estaba metiendo, no sabía si era legal, si era peligroso o si era una locura, pero en ese momento, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con manos temblorosas. El mensaje solo tenía una foto. Era una foto de mi padre, en la grada, esa noche fatídica, minutos antes de morir. Y debajo, un texto que me heló la sangre. Él sabía que tendrías una segunda oportunidad. No la desperdicies. Dejé caer el teléfono al barro, retrocediendo con terror. ¿Quién me estaba vigilando? ¿Cómo tenían esa foto? Miré hacia el túnel, pero ya no había nadie. Solo la tarjeta negra en mi mano, pesada como una lápida. Sabía que si aceptaba, no habría vuelta atrás. Estaba a punto de entrar en la boca del lobo. No dormí. ¿Cómo iba a dormir? Pasé la noche sentado en el borde de la cama, con el teléfono en la mano, mirando esa foto pixelada de mi padre una y otra vez hasta que mis ojos ardían. La lluvia golpeaba la ventana como si quisiera entrar y ahogarme, pero yo ya no sentía frío. Sentía una mezcla de terror y una adrenalina enferma, esa que solo sientes cuando estás al borde de un precipicio y el viento te empuja hacia el vacío. Él sabía que tendrías una segunda oportunidad. Esas palabras daban vueltas en mi cabeza como un buitre esperando el momento de atacar. ¿Era una broma macabra? ¿Una trampa? O peor aún, ¿era verdad? Cuando amaneció, el cielo seguía gris, del color del cemento sucio. Metí mis botas viejas en una mochila, esas botas que tienen la suela desgastada y los cordones deshilachados, y me envolví las espinilleras con cinta adhesiva porque ya no tenía ni para comprar vendas nuevas. Me miré al espejo una última vez. Vi a un fantasma. Ojeras profundas, barba de 3 días y una mirada que había perdido el brillo hacía años. Pero en el fondo de esa pupila oscura, muy en el fondo, había una chispa de rabia. La dirección de la tarjeta negra me llevó al otro lado de la ciudad, a la zona industrial abandonada donde los edificios parecen esqueletos de gigantes olvidados. No había nadie en las calles, solo perros callejeros y basura arrastrada por el viento. El lugar era un almacén inmenso, con las ventanas rotas y las paredes cubiertas de grafitis ilegibles. Mi instinto me gritaba que diera media vuelta, que corriera, que me escondiera bajo las sábanas y olvidara todo esto. Pero mis pies seguían caminando. Mis pies querían jugar. Al llegar a un portón de metal oxidado, vi una cámara de seguridad moderna, pequeña, con una luz roja parpadeante que contrastaba con la decadencia del lugar. No tuve que tocar. El portón se abrió con un gemido metálico, lento y pesado, invitándome a entrar en la boca del lobo. Lo que encontré dentro me dejó sin aliento. Por fuera era una ruina, pero por dentro era un templo. Habían vaciado el almacén y construido una cancha de fútbol perfecta, de dimensiones reducidas pero con un césped artificial de última generación, verde brillante, impecable. La iluminación era de estadio profesional, focos potentes que eliminaban cualquier sombra.
Pero lo más inquietante no era el campo, sino lo que lo rodeaba. No había gradas. En su lugar, había cristales oscuros, palcos VIP elevados desde donde se podía ver todo, pero los jugadores no podíamos ver a quienes nos miraban. Solo veíamos nuestros propios reflejos distorsionados en el vidrio negro. Silencio. Un silencio de iglesia. Un silencio de quirófano antes de una operación a corazón abierto. Llegas justo a tiempo, dijo una voz a mis espaldas. Era el hombre de la gabardina y la cicatriz. Me señaló una puerta lateral. Cámbiate. Tus compañeros te esperan. Entré al vestuario y el olor al alimento me golpeó como un puñetazo de nostalgia. Pero cuando levanté la vista, casi me caigo de espaldas. Allí, sentados en los bancos de madera, atándose los cordones o mirando al suelo, estaban ellos. Los reconocí a todos. No eran jugadores de barrio. Eran leyendas caídas. A mi izquierda estaba el Tanque Ramírez, un delantero que hace 10 años partía defensas en primera división hasta que la cocaína se llevó su talento y su dinero. Más allá estaba Lucas, el pibe de oro, que se rompió la rodilla el día antes de firmar por un gigante europeo y nunca volvió a ser el mismo. Y en la esquina, con la mirada perdida, estaba el portero que había sido titular en la selección nacional hasta que se descubrió que amañaba partidos por deudas de juego. Éramos el equipo de los rotos. El 11 de la vergüenza. Todos teníamos algo en común. Habíamos tocado el cielo con la punta de los dedos y nos habíamos estrellado contra el suelo. Nadie hablaba. El aire pesaba. Se podía cortar la tensión con un cuchillo. Me senté en mi sitio, saqué mis botas viejas y empecé a ponérmelas. Mis manos temblaban tanto que tardé 5 minutos en hacer el nudo. Me sentía un impostor. Ellos habían sido estrellas de verdad, yo solo fui una promesa que nunca floreció. No tiembles, chico, dijo el Tanque sin mirarme, con su voz grave y gastada. El miedo huele. Y si ellos huelen tu miedo, te comen vivo. ¿Quiénes son ellos? Pregunté en un susurro. Los dueños, respondió, señalando hacia el techo con la cabeza. Los que están detrás de los cristales. Gente con mucho dinero y muy poco aburrimiento. Apuestan por nosotros como si fuéramos caballos de carreras cojos. Quieren ver si todavía nos queda algo de magia, o si estamos listos para el matadero. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y entró el hombre de la cicatriz. Llevaba una caja con camisetas. Camisetas negras, sin escudo, sin patrocinadores, sin nombres. Solo números blancos en la espalda. Me lanzó la número 10. La atrapé en el aire y sentí una punzada en el estómago. La 10. El número de los líderes, de los magos, de los que deciden los partidos. La camiseta que llevaba la noche que fallé el penal. Escuchen bien, dijo el hombre, paseándose por el centro del vestuario como un general antes de la batalla. Hoy no jugáis contra otro equipo de retirados. Hoy no jugáis un amistoso. El equipo que está al otro lado del túnel es la Academia Elite. Chicos de 18 años, rápidos, fuertes, tácticamente perfectos, criados en laboratorios de fútbol para no cometer errores. Son el futuro. Vosotros sois el pasado. Hizo una pausa dramática y nos miró uno a los ojos. Las reglas son simples. Es un solo partido. 90 minutos. Si ganáis, cada uno de vosotros recibirá un contrato en un equipo de segunda división en el extranjero, con un sueldo limpio, casa pagada y una nueva identidad si la necesitan. Borrón y cuenta nueva. Volveréis a ser futbolistas. Un murmullo recorrió la sala. Era el sueño de todos. La redención. Pero, continuó, y su tono se volvió gélido, si perdéis, se acabó. No solo el fútbol. Se acabó todo. Las deudas que tenéis, los favores que debéis, los secretos que guardáis, todo saldrá a la luz mañana mismo. Iréis a la cárcel, o a la calle, o algo peor. Es ganar o morir. Literalmente. Me quedé helado. Miré a mis compañeros y vi el pánico en sus ojos. Ya no era un juego. Era una sentencia. Vamos, gritó. A la cancha. Salimos al túnel. El sonido de nuestros tacos golpeando el suelo de hormigón retumbaba como tambores de guerra. Al final del pasillo, la luz brillante del campo nos cegaba. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría por la boca. Salimos al césped sintético. Los focos quemaban. Miré hacia los palcos de cristal negro, imaginando millonarios con copas de champán apostando millones a nuestro fracaso. Y entonces, vi al equipo rival. Eran máquinas. Todos iguales, con uniformes blancos impolutos, cuerpos atléticos, miradas vacías y concentradas. No parecían humanos, parecían robots diseñados para jugar al fútbol.
Calentaban con una precisión militar. Ni un balón se les escapaba. Eran la perfección que yo nunca pude alcanzar. Me acerqué al centro del campo para el sorteo inicial. El capitán del otro equipo me miró con desprecio, como si yo fuera una mancha en su historial inmaculado. El árbitro, un hombre vestido de negro que no mostró ninguna emoción, lanzó la moneda al aire. Ganamos el saque. Me giré hacia mis compañeros. Estaban asustados. El tanque respiraba con dificultad. El portero se secaba el sudor de las manos compulsivamente. Estábamos rotos, viejos y oxidados. Y teníamos que vencer a la perfección. El hombre de la cicatriz se me acercó por la línea de banda justo antes del pitido inicial. Me agarró del brazo con una fuerza sobrenatural y me susurró al oído, con esa voz que parecía venir del infierno: hay algo que no te dije sobre tu padre, muchacho. Él no murió solo de tristeza. Murió porque la quimioterapia cuesta dinero, dinero que pidió prestado a la gente que está ahí arriba, en los palcos. Señaló los cristales negros. Esa gente pagó por intentar salvarlo, apostando a que tú serías una estrella y les devolverías la inversión con intereses. Cuando fallaste ese penal, perdieron mucho dinero. Tu padre murió sabiendo que te dejaba una deuda impagable. Sentí que el mundo se detenía. El aire desapareció de mis pulmones. Hoy, continuó, apretando más mi brazo, tú eres el pago. Si pierdes este partido, tu madre pierde la casa, la pensión y la vida. Si ganas, la deuda queda saldada. Tu padre no te mira desde el cielo, chico. Te mira desde la hoja de cuentas de unos mafiosos. Ahora, demuéstrame que vales más que un número rojo en un libro de contabilidad. Me soltó y retrocedió a la oscuridad. El árbitro se llevó el silbato a la boca. El sonido agudo rompió el silencio. El partido había comenzado. Y yo no podía respirar, las piernas me pesaban como aquella noche de lluvia, y el fantasma de mi padre ya no era un ángel guardián, sino una cadena que me arrastraba al abismo. El silbato del árbitro sonó y fue como si alguien hubiera disparado una pistola de salida en mi cerebro, pero mis piernas no recibieron el mensaje. Estaban ancladas al suelo, pesadas como bloques de cemento, paralizadas por la verdad venenosa que acababa de escuchar. ¿Mi padre no murió de cáncer? ¿Murió de deuda? ¿Murió por mi culpa, por mi error, por esa maldita pelota que mandé a las nubes hace 5 años? El mundo me daba vueltas. Veía manchas negras en los bordes de mi visión. Y mientras yo estaba ahí, parado como una estatua de sal en medio del círculo central, el equipo rival, esos chicos de la Academia Elite, se lanzaron al ataque como una manada de lobos hambrientos oliendo sangre fresca. Eran rápidos. Dios, eran inhumanamente rápidos. El balón volaba de un pie a otro con una precisión quirúrgica, toc, 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 un sonido rítmico e hipnótico que nos mareaba. Nosotros, el equipo de los rotos, parecíamos espantapájaros en medio de un huracán. Corríamos detrás de sombras. A los 5 minutos, cayó el primero. Fue humillante. Un extremo de 18 años le hizo un túnel a el tanque Ramírez, que cayó al suelo resoplando como un toro viejo, y luego cruzó el balón al área chica. Nuestro portero ni siquiera se tiró. Solo vio pasar la pelota. 1-0. El silencio en el estadio era sepulcral, pero yo podía sentir las risas detrás de esos cristales negros. Podía sentir como los números rojos en la cuenta de esos mafiosos aumentaban, como la casa de mi madre se iba desvaneciendo ladrillo a ladrillo. Quise gritar, quise correr, pero el miedo me tenía agarrado del cuello. Cada vez que el balón llegaba a mis pies, me quemaba. Lo soltaba rápido, mal, regalándolo al contrario. Era el mismo miedo de aquella noche de lluvia. El mismo terror a fallar que se convierte en una profecía autocumplida. «Despierta, maldita sea», me gritó Lucas, el pibe de oro, pasándome por el lado mientras cojeaba. «Nos están matando». Pero yo no podía despertar. Estaba atrapado en una pesadilla. A los 20 minutos, llegó el segundo gol. Una jugada de pizarrón, fría, calculada, sin alma pero perfecta. 2-0. Mis compañeros empezaron a insultarse entre ellos. La defensa culpaba al medio campo, el medio campo a los delanteros. Éramos un naufragio. Yo miraba hacia arriba, hacia la oscuridad de los palcos, y me imaginaba a mi padre allí, encadenado, mirándome con decepción eterna. «Eres el pago», me había dicho el hombre de la cicatriz. Yo no era una persona, era un cheque en blanco que estaba a punto de rebotar. Sentí unas ganas incontrolables de llorar, ahí mismo, en medio del campo. Me sentía pequeño, un niño perdido en un juego de hombres crueles. Entonces, ocurrió algo. El capitán del equipo rival, un chico rubio con cara de no haber sufrido nunca en su vida, se me acercó después de robarme el balón con una facilidad insultante.
Se inclinó hacia mi oído y susurró, con una voz suave y venenosa, me dijeron que eras una promesa. Pero solo eres basura. Tu padre hizo bien en morirse para no verte arrastrándote así. Algo hizo clic dentro de mí. Fue un sonido seco, como una rama rompiéndose en un bosque silencioso. No fue valor. No fue esperanza. Fue odio. Un odio negro, espeso y caliente que subió desde mis entrañas y me inundó los ojos. Olvidé la deuda. Olvidé a mi madre. Olvidé el miedo. Solo quería hacerle daño. Solo quería borrarle esa sonrisa de suficiencia a pelotazos. Pedí el balón. No, no lo pedí, lo exigí. Bajé hasta la defensa, empujé a un compañero y le arranqué la pelota de los pies. Me giré. Tenía a 3 de esos robots blancos delante de mí. Y por primera vez en 5 años, no vi obstáculos. Vi caminos. Mi cuerpo reaccionó solo. La memoria muscular que había estado dormida bajo capas de trauma despertó de golpe. Hice una finta hacia la izquierda y salí por la derecha. El primer rival quedó en el suelo. El segundo intentó agarrarme la camiseta, pero yo ya no estaba ahí. Corrí. Corrí como si me persiguiera el diablo. El aire me quemaba los pulmones, pero me sentía vivo. Llegué al borde del área. El capitán, el que me había insultado, salió a mi paso. Lo miré a los ojos y vi algo que no esperaba: miedo. Él vio mi locura. Hice una bicicleta, rápida, eléctrica, y me lo quité de encima. Quedé solo frente al portero. El arco se veía inmenso. El tiempo se detuvo. Era mi momento. La redención. El gol que cambiaría la inercia. Armé la pierna izquierda, mi pierna buena, y solté un latigazo con toda la rabia acumulada de un lustro de fracasos. El balón salió como un misil. El portero ni la vio. Iba directo a la escuadra. Iba a ser el gol de mi vida. Y entonces, el sonido. Clan. Metal. El balón se estrelló contra el travesaño con tal violencia que el arco entero vibró. El sonido retumbó en todo el almacén, un eco metálico que sonó exactamente igual, idéntico, al de la noche en que mi vida se arruinó. La pelota rebotó hacia afuera, lejos, burlándose de mí. Me quedé petrificado. El sonido del metal me devolvió de golpe al infierno. La ilusión se rompió. No puedes, me susurró mi propia mente. Nunca podrás. Bajé la cabeza, derrotado por el destino, y en ese instante de vulnerabilidad, sentí el impacto. El capitán rival, furioso por haber sido humillado con mi regate, vino por detrás. No fue a por el balón. Fue a por mi rodilla. Sentí el crujido antes que el dolor. Un crack seco y repugnante. Caí al césped sintético gritando, agarrándome la pierna, mientras el dolor me cegaba con destellos blancos. El árbitro no pitó nada. Jueguen, dijo con frialdad. Desde el suelo, con la visión borrosa por las lágrimas de dolor, vi cómo el equipo rival montaba el contraataque contra mis compañeros paralizados. 3 contra 1. Gol. 3-0. El silbato del medio tiempo sonó como una sentencia de muerte. Traté de levantarme, pero mi rodilla derecha no respondía. Estaba hinchada, palpitando como un corazón a punto de explotar. Mis compañeros pasaron a mi lado, cabizbajos, rotos, sin ni siquiera mirarme. El tanque me escupió al suelo cerca de la cara al pasar. Inútil, masculló. Me arrastré hasta el túnel, solo, cojeando, sintiendo que el final había llegado. Entré al vestuario y me dejé caer en un rincón, llorando de impotencia. Había fallado otra vez. Mi madre iba a perderlo todo. Yo iba a terminar en una zanja. El entrenador, el hombre de la cicatriz, entró aplaudiendo irónicamente. Patético, dijo. Simplemente patético. Preparen sus cosas, señores. No creo que haya necesidad de jugar el segundo tiempo. Los dueños ya han visto suficiente. Van a bajar ahora mismo a negociar sus deudas con sangre. Todos bajaron la cabeza, aceptando su destino. El silencio era absoluto, el olor a derrota era insoportable. Pero entonces, una voz rompió el silencio. Una voz que no esperaba. No. Levanté la vista. Era el portero, el que había vendido partidos, el que parecía el más cobarde de todos. Estaba de pie, temblando, con los puños apretados y las venas del cuello hinchadas. Yo no voy a morir de rodillas, dijo, mirando al hombre de la cicatriz. Y menos por culpa de este niño miedoso. Se giró hacia mí, caminó hasta mi rincón y me agarró de la pechera de la camiseta, levantándome del suelo a pesar de mi rodilla destrozada. Me estampó contra la taquilla. Escúchame bien, niñato, me gritó a 2 centímetros de la cara, con un aliento que olía a desesperación. ¿Te duele la rodilla?
Me importa una mierda. A mí me van a cortar las manos si perdemos. Así que vas a salir ahí fuera, te vas a vendar esa pierna hasta que no sientas la sangre, y vas a meter 3 goles. No puedo, susurré, llorando. Pegué en el poste, siempre pego en el poste. El portero me soltó una bofetada. Seca. Ahora. Me giró la cara. El poste no existe. Rugió. El pasado no existe. Tu padre está muerto. Lo único que existe son los próximos 45 minutos. Metió la mano en su bolsa y sacó algo. Una venda vieja y una jeringa pequeña con un líquido transparente. Esto es analgésico para caballos, dijo, con una mirada de locura. Te quitará el dolor, pero si corres demasiado, podrías romperte los ligamentos para siempre y quedar cojo de por vida. ¿Qué prefieres? ¿Cojo o muerto? Me miró con la jeringa en la mano, esperando mi decisión. Miré mi rodilla hinchada. Miré las caras de mis compañeros, que por primera vez me miraban con un destello de esperanza desesperada. Miré la camiseta número 10 manchada de sangre y caucho. Extendí la pierna. Pónmela, dije, apretando los dientes. Pónmela toda. La aguja entró en mi piel como un mordisco de hielo. Sentí el líquido espeso que mandóme el músculo, bajando por mi muslo como lava fría hasta rodear la rodilla destrozada. Cerré los ojos y apreté los dientes hasta que la mandíbula me dolió, esperando el alivio, y llegó. Fue aterrador. No fue un alivio suave, fue un silencio repentino. El dolor, que hace unos segundos me hacía gritar, simplemente desapareció, como si alguien hubiera cortado el cable de un altavoz. Me puse de pie. Pisé con fuerza. Nada. Mi pierna derecha ya no era carne y hueso, se sentía ajena, distante, como un pistón hidráulico insensible. Podía correr, podía chutar, podía romperme en 1000 pedazos y no sentiría absolutamente nada hasta que el efecto pasara, o hasta que el hueso cediera por completo. «Estás loco», susurró el tanque, mirándome con una mezcla de horror y respeto. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano y miré a mis compañeros. Ya no eran los fracasados de la primera parte. Al ver lo que yo acababa de hacer, algo cambió en ellos. Si el niño miedoso estaba dispuesto a quedarse cojo para salvarles el pellejo, ellos no podían ser menos. «Vamos a arrancarles la cabeza», dije. Mi voz sonó extraña, metálica, sin miedo. Salimos al túnel. El equipo rival ya estaba en el campo, riéndose, pasando el balón de taquito, relajados. Pensaban que el partido había terminado. Pensaban que éramos cadáveres. Grave error. En el fútbol, como en la vida, nunca debes dar por muerto a alguien que ya no tiene nada que perder. El árbitro pitó el inicio del segundo tiempo y nos lanzamos sobre ellos como perros rabiosos. Ya no había táctica. Ya no había posiciones. Era una guerra de guerrillas. Yo corría por el campo con una velocidad antinatural, mis piernas se movían solas impulsadas por la química y la desesperación. En la primera jugada, el capitán Rubio intentó hacerme un sombrero. No frené. Salté con todo, chocando contra él en el aire. Caímos los dos. Él se quedó en el suelo quejándose, yo me levanté como un resorte. El árbitro no pitó. Era ley de la ventaja, o quizás simplemente quería ver sangre. Robé el balón y corrí hacia la banda. Mi rodilla hacía un sonido extraño, un clac-clac seco en cada zancada, pero mi cerebro bloqueaba la señal de dolor. Centré al área. No fue un centro técnico, fue un ladrillazo. El tanque Ramírez, con sus 100 kilos de peso y sus años de excesos, se elevó sobre los defensas perfectos de la academia. Fue un choque de trenes. El cabezazo sonó como un disparo. ¡Gol! El balón rompió la red. 3-1. Nadie celebró. El tanque recogió el balón del fondo del arco y corrió hacia el centro del campo gritando, «Faltan 2. Faltan 2, maldita sea». El miedo cambió de bando. Los chicos de la academia, tan perfectos, tan entrenados, no sabían qué hacer contra la locura. Empezaron a fallar pases sencillos. Se miraban entre ellos, nerviosos. Los hombres de los palcos de cristal dejaron de beber champán. Podía sentir sus miradas clavadas en mi nuca. Minuto 70. Recuperé el balón en mi propio campo. La pierna anestesiada empezaba a sentirse pesada, como si arrastrara un ancla, pero seguí empujando. Vi a Lucas, el pibe de oro, cojeando por la izquierda. Le lancé un pase profundo. Lucas, que llevaba años sin correr de verdad, hizo un último esfuerzo. Llegó al balón antes que el lateral y, con un toque de magia que creíamos muerto, me la devolvió de tacón al borde del área. Estaba ahí. Otra vez. Frente al arco. Pero esta vez no pensé. No dudé. No busqué la escuadra bonita.
Le pegué con el alma, con el odio, con la deuda de mi padre. El balón salió raso, violento, pasando entre las piernas de 3 defensores y colándose junto al poste. Gol. 3-2. El almacén se quedó en un silencio tenso. Solo se escuchaban nuestros jadeos agónicos. Faltaban 20 minutos y estábamos a un gol de la salvación, o del abismo. Pero el esfuerzo estaba cobrando su precio. La inyección mágica empezaba a perder fuerza. En cada frenada, sentía pinchazos agudos, como agujas calientes atravesando la niebla del analgésico. Mi rodilla se estaba hinchando dentro del vendaje, la sentía palpitar con violencia. Sabía que me estaba rompiendo. Sabía que cada minuto extra era un paso más hacia la invalidez permanente. Pero no podía parar. Los últimos minutos fueron una carnicería. Ellos se encerraron atrás, defendiendo el resultado, perdiendo tiempo, tirándose al suelo. El reloj corría más rápido que nunca. Tic, tac, tic, tac. Minuto 85. Minuto 88. Minuto 90. El árbitro levantó el cartel. 3 minutos de añadido. ¡Arriba! Grité, aunque mi voz era un hilo. Una más. Solo una más. El portero rival sacó en largo. El balón voló por el cielo del almacén. Salté a disputarlo en el medio campo. Al caer, sentí algo desgarrarse dentro de mi pierna. Un sonido húmedo, horrible. El dolor rompió la barrera de la droga y me golpeó con la fuerza de un camión. Caí al suelo, gritando. Todo se volvió blanco por un segundo. ¡Levántate! Escuché a lo lejos. Abrí los ojos. El balón había quedado suelto. Nadie lo tenía. Estaba a 10 metros de mí, rodando mansamente hacia el área rival. Los defensas estaban descolocados. Era la oportunidad. La única. Intenté ponerme de pie, pero la pierna derecha colapsó. No me sostenía. Era inútil. Estaba rota. Vi al capitán rival correr hacia el balón para despejarlo y terminar el partido. Si él llegaba primero, se acabó. Mi madre a la calle. Yo a la cárcel. Mi padre deshonrado. Miré el balón. Miré mi pierna muerta. Y entonces, hice lo único que me quedaba. No me levanté. Me arrastré. Me impulsé con las manos y la pierna sana, gateando sobre el césped sintético como un animal herido, devorando metros con pura desesperación. El capitán rival llegaba. Yo llegaba. Él armó la pierna para despejar. Yo me lancé de cabeza, a ras de suelo, poniendo mi cráneo donde él iba a poner su bota. Era un suicidio. Iba a recibir una patada en la cara que podría matarme. Pero tenía que tocar ese balón antes que él. Tenía que desviarlo hacia alguien. Cerré los ojos esperando el impacto. Escuché el zumbido de la bota del rival cortando el aire hacia mi cabeza. ¡Pum! Sentí el golpe. No en la cara, sino en el hombro. El rival me había pateado, pero yo había llegado una milésima de segundo antes. Con la frente, logré puntear el balón hacia un lado, justo antes de que la oscuridad me envolviera por el dolor del impacto. Quedé tendido en el suelo, aturdido, con sabor a sangre en la boca. El estadio estaba en silencio absoluto. No sabía dónde estaba el balón. No sabía si había servido de algo. Traté de levantar la cabeza, pero el mundo giraba. Entonces, escuché un sonido. No fue un grito de gol. No fue un silbato. Fue el sonido de un hueso rompiéndose en el área pequeña. Y luego, el pitido estridente del árbitro. Una vez, 2 veces, y una tercera vez, larga y sostenida, señalando el punto de penalti. Penalti. En el último segundo. Me giré con dificultad. El tanque estaba en el suelo del área, derribado por el portero rival. Había llegado a mi pase suicida y lo habían bajado. Teníamos un penalti. La última jugada. El todo o nada. Mis compañeros empezaron a celebrar, a abrazarse, pero de repente se detuvieron. Todos miraron hacia el punto de penalti. Y luego me miraron a mí, tirado en el suelo, medio muerto. Nadie cogió el balón. El tanque se acercó a mí, me ayudó a sentarme y me puso el balón en las manos. Tú empezaste esto, me dijo, con lágrimas en los ojos. Tú lo terminas. Negué con la cabeza. No podía caminar. No podía chutar. No puedo, susurré. Estoy roto. Entonces chuta roto, dijo Lucas, levantándome por el otro brazo. Pero tienes que ser tú. Es tu deuda. Es tu fantasma. Me arrastraron hasta el punto de penalti. Me dejaron allí, de pie sobre mi pierna sana, manteniendo el equilibrio de milagro. La pierna derecha colgaba inútil,
palpitando con un dolor que me hacía ver las estrellas. El árbitro me miró, dudando si dejarme tirar. Asentí levemente. Coloqué el balón. Levanté la vista. El portero rival era enorme. El arco parecía minúsculo. Y de repente, ya no estaba en ese almacén. Estaba de vuelta en aquella noche de lluvia de hace 5 años. Veía a mi padre en la grada, envuelto en la manta gris. Veía el miedo. Veía el fracaso. El silencio era tan denso que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Pum pum, pum pum. Si fallaba, moría. Si marcaba, vivía. Pero, ¿cómo diablos iba a chutar si no podía apoyar la pierna? El árbitro pitó. Cerré los ojos. Tomé aire. Y di el primer paso hacia la pelota, sabiendo que al apoyar mi pierna rota para impulsarme, el dolor sería tal que probablemente me desmayaría antes de golpear el balón. El árbitro hizo sonar el silbato y el mundo se redujo a un solo movimiento. Tenía que plantar mi pierna derecha, la rota, la que colgaba como un péndulo de carne muerta, para poder impactar el balón con la izquierda. Era una locura. Era fisiológicamente imposible. Pero en ese momento, no era yo quien estaba allí, era la rabia, era el amor, era la desesperación. Respiré hondo, cerré los ojos por una milésima de segundo y di el paso. ¡Ca! El sonido fue interno, una explosión dentro de mi cuerpo que subió por mi columna vertebral como un rayo de fuego líquido. Sentí como los huesos cedían, como los ligamentos terminaban de romperse, como mi rodilla se desintegraba bajo mi propio peso. El dolor fue tan absoluto, tan blanco y puro, que mi cerebro estuvo a punto de apagarse antes de que pudiera chutar. Pero aguanté. Aguanté ese microsegundo necesario. Con la pierna de apoyo colapsando, mi pierna izquierda, la bendita, la maldita, viajó hacia el balón. No le pegué fuerte. No podía. No tenía estabilidad. Le pegué con el alma. Un toque suave, sutil, al lado contrario de donde se tiró el gigante. Vi el balón rodar. Lento. Agónicamente lento. El portero voló hacia la derecha. La pelota fue hacia la izquierda. Rodó. Rodó. Y besó la red. El estadio estalló. No, no el estadio, mi cabeza. Todo se volvió negro. No escuché el grito de gol. No vi a mis compañeros correr. Solo sentí el frío del suelo sintético en mi mejilla y una paz inmensa, oscura y profunda. Ya está, papá, pensé mientras la oscuridad me tragaba. La deuda está pagada. Me dejé ir, flotando en ese vacío donde ya no había dolor, ni postes, ni lluvia, ni culpa. Solo silencio. Abrí los ojos días después. O quizás fueron semanas. La luz del sol entraba por una ventana impoluta, quemándome las retinas. Estaba en una habitación blanca, con olor antiséptico y máquinas pitando rítmicamente a mi lado. Intenté moverme, pero mi pierna derecha estaba encerrada en una estructura de metal, elevada, inmovilizada. La puerta se abrió. Entró el hombre de la gabardina. Ya no llevaba sombrero. Parecía más viejo, más cansado, pero ya no daba miedo. Se sentó en la silla junto a mi cama y me miró largamente, sin decir nada. ¿Ganamos?, pregunté. Mi voz sonaba como si hubiera tragado vidrio. El hombre sonrió, una sonrisa pequeña y enigmática. Empataron. 3-3. Sentí un agujero en el estómago. El pánico volvió a agarrarme la garganta. Entonces, ¿perdí?, susurré, con las lágrimas asomando. Mi madre. El hombre negó con la cabeza y sacó un sobre grueso de su bolsillo. Lo dejó sobre mis sábanas. En el mundo de las apuestas clandestinas, chico, el resultado exacto paga bien, pero la remontada imposible paga mucho mejor. Me quedé helado. Los dueños, continuó, señalando al techo como aquella noche, no querían que ganaras. Querían ver si eras capaz de sacrificarte. Querían sangre. Y tú les diste un océano. Esa última jugada, patear con la pierna rota, eso cambió las cuotas en el último segundo. Ganaron más dinero con ese empate agónico que con cualquier victoria aburrida. Se inclinó hacia mí, y su voz se volvió suave, casi paternal. Tu deuda está saldada. La casa de tu madre es suya. Tienes una cuenta a tu nombre con suficiente dinero para empezar de nuevo. Y tus compañeros, bueno, el tanque y los demás recibieron su parte. Los salvaste a todos. Miré el sobre. Luego miré mi pierna enjaulada. ¿Podré volver a jugar?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. El hombre suspiró y se levantó. Caminó hacia la puerta y se detuvo antes de salir. Los médicos dicen que caminarás, con suerte. Pero correr, jugar, no.
Tu carrera profesional terminó esa noche en el almacén. Bajé la cabeza. Debería haber sentido tristeza. Debería haber sentido devastación. Pero lo que sentí fue libertad. El peso que llevaba cargando 5 años, esa mochila llena de piedras y culpa, había desaparecido. El fútbol me lo había dado todo, me lo había quitado todo, y al final, me había pedido la pierna a cambio de mi alma. Trato hecho. Una cosa más, dijo el hombre, sacando una foto vieja de su cartera. Era la misma foto de mi padre en la grada. Tu padre nunca pidió dinero prestado. Levanté la vista de golpe. ¿Qué? Tu padre no tenía deudas con la mafia. Esa historia, la inventé yo. Necesitaba que encontraras ese odio, esa desesperación. Necesitaba romperte para que pudieras arreglarte. Tu padre murió pobre, sí, pero murió orgulloso de ti. La única deuda que tenías era contigo mismo. Y ya la pagaste. Dejó la foto en la mesa de luz y salió de la habitación, dejándome solo con el pitido del monitor cardíaco. Cogí la foto. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de emoción. Acaricié la cara de mi padre, esa cara cansada bajo la lluvia. Lloré. Lloré durante horas, limpiando 5 años de amargura. No había mafia persiguiéndome. No había condena. Solo había sido yo, luchando contra mis propios demonios, y por fin, había ganado. Hoy, años después, entreno a un equipo de niños en el barrio. Cojeo un poco cuando cambia el tiempo, y a veces, cuando llueve, me duele la rodilla. Pero cada vez que uno de mis chicos falla un gol, cada vez que uno de ellos pega en el poste y se echa a llorar, me acerco, me arrodillo con dificultad a su lado y le susurro el secreto que me costó una pierna aprender. Les digo que el fútbol no se trata de meter goles. Se trata de cuántas veces eres capaz de levantarte cuando la vida te hace una entrada a la altura del cuello. Les digo que el silencio del fallo no es el final, sino el principio de la leyenda. Y a veces, solo a veces, cuando estoy solo en el campo recogiendo los balones y las luces se apagan, cierro los ojos y vuelvo a escuchar ese sonido. No el del poste, no el del hueso rompiéndose, sino el sonido más hermoso del mundo, el de una red abrazando un balón, susurrándome que soy libre. Fin.